Bienvenidos a este video que tratará sobre los sucesos más importantes ocurridos para la creación de la Constitución Nacional Argentina. El primer evento importante sucede en el año 1810 con la Revolución de Mayo, cuando luego de conocer la autoridad del virrey Cisneros, los criollos, por voluntad propia, creían que lo mejor para el país era una constitución, ya que así podían tener el país ordenado de una manera económica y políticamente. Es por esto que al año siguiente, en 1811, el deán Gregorio Funes redacta el primer intento de constitución, llamado el Reglamento de División de Poderes de 1811. Se presentó este reglamento al Triunvirato y el Triunvirato terminaría rechazando este reglamento, pero terminaría redactando un estatuto con el cual establecen derechos y garantías importantes para los ciudadanos, como la abolición de la esclavitud y la igualdad personal de las personas de los pueblos originarios. 2 años más tarde, en 1813, comienza a sesionar en la provincia de Buenos Aires la famosa Asamblea del año 13. Esta asamblea había sido convocada para declarar la independencia de la Argentina y también para declarar una constitución nacional. A esta asamblea se presentaron 4 proyectos, de los cuales 3 eran unitarios y uno federal. Lamentablemente, ninguno de estos 4 proyectos fue aprobado, pero nuevamente se declararon nuevos derechos y garantías fundamentales para las personas, como el derecho a la vida, el derecho a el derecho a la libertad. 3 años más tarde, en 1816, el Congreso, que sesionaba en Tucumán, declara la independencia de la Argentina. De nuevo, 3 años más tarde, en 1819, el Congreso tucumano sanciona el primer texto constitucional para el Estado. Sin embargo, Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental y Corrientes no aceptan lo convenido. Es por esto que se catapulta el inicio de las guerras civiles en nuestro país. Un año más tarde, en 1820, debido a la derrota del general Rondeau, se produce una anarquía, la cual es conocida como la anarquía del año 20. Esto se produjo debido a que el Rondeau ocupaba un cargo de suma importancia y su derrota produjo la disolución de las autoridades nacionales. Ese mismo año se firma el Tratado del Pilar, de los cuales las provincias involucradas que en este tratado fueron Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el tratado, estas provincias acordaron ponerle fin a la guerra. Un tiempo más tarde se firma el Tratado de Venegas entre Santa Fe y Buenos Aires. Este tratado decía que los representantes de las provincias debían reunirse en un congreso constituyente en Córdoba. Sin embargo, las facciones unitarias, lideradas por Bernardino Rivadavia, lo impidieron. 2 años más tarde, en 1822, se firma el Tratado de Cuadrilátero entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. En este tratado se creaba una alianza entre agresiones extranjeras, ya que había un peligro de guerra con el Brasil, y además se convocaba un nuevo Congreso Constituyente. En 1826, se aprueba la Constitución de Rivadavia, y como era de Rivadavia, esta Constitución era de carácter unitario. Es por esto mismo que las provincias lo rechazaron. Este rechazo produjo la renuncia de Rivadavia, lo cual provocó una ausencia de gobierno nacional, lo que agravó las luchas entre unitarios y federales. En 1831, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires acordaron el Pacto Federal. Esta alianza obligaba a las 3 provincias a resistir conjuntamente a ataques extranjeros como de otras provincias. Este pacto fue el fundamento legal para la formación de la Confederación Argentina, ya que luego de la derrota unitaria, todas las provincias firmaron el pacto y se declararon a favor del federalismo. Ya en 1852, Urquiza derrota a Rosas y se reúne con todos los gobernadores de las provincias y se firma el Pacto de San Nicolás, en el cual se reafirma el Pacto Federal
y se llama un Congreso General Constituyente. Sin embargo, Buenos Aires no acepta lo convenido y se separa de la Confederación. Continuando, en 1853, el Congreso santafesino sancionó una constitución que adoptaba para su gobierno las formas representativas, republicanas y federal. Esta constitución fue aprobada por todas las demás provincias, excepto por Buenos Aires. 1859. Las fuerzas de Urquiza derrotan a Mitre y se firma el Pacto de San José de Flores, en el cual se permitió que Buenos Aires convoca una convención constituyente en el cual propuso una serie de cambios a la Constitución del 53. 1860 las enmiendas fueron aprobadas por una convención nacional que se reunió en Santa Fe el 21 de octubre de ese mismo año. La Constitución fue jurada por el gobierno de Buenos Aires, logrando la integración definitiva de la nación. 1866. La reforma constitucional de 1866 fue una breve pero crucial modificación relacionada con los ingresos del Estado Nacional, impulsada por el presidente Bartolomé Mitre, al solo efecto de restablecer los impuestos a las exportaciones. 1949. La necesidad de incorporar nuevos derechos sociales y las nuevas funciones del Estado siguiendo los lineamientos del constitucionalismo social fueron los argumentos básicos que motivaron esta reforma. Fue promovida por el gobierno de Juan Domingo Perón. La modificación incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación, reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó la función social de la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los derechos de los niños y la ancianidad, el habeas corpus, facultades de intervención de Estado en la economía, la reelección presidencial indefinida y la elección de los representantes por voto directo, entre otros. 1956. El 27 de abril de 1956, la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, con la firma del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, el vicepresidente de facto y los ministros, emitió una proclama de carácter constitucional, declarando vigente la Constitución Nacional sancionada de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y excluyendo la de 1949, la que a su vez debía subordinarse a los fines de revolución enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las necesidades de la organización y conservación del gobierno provisional. 1966. El 28 de junio de 1966, mediante un golpe de Estado, asumió el poder una junta militar que se autodenominó Revolución Argentina y dictó un estatuto de la Revolución Argentina integrado por 10 artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional de 1853 con la reforma de 1860, 1866, 1898 y 1957, que permaneció vigente aunque sin el carácter de norma suprema. El Estatuto de Revolución Argentina quedó de hecho sin efecto el 25 de mayo de 1973 al asumir autoridades democráticas con la presidencia de Héctor José Cámpora. 1976. El 24 de marzo de 1976, mediante un golpe de Estado, asumió el poder una dictadura militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. En el ejercicio del poder constituyente, la Junta de Comandantes impuso una serie de principios liminares, objetivos básicos, actas y estatutos para la reorganización nacional que deberían someterse todas las leyes, incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera realizar aplicable. Aún cuatro fueron las normas supraconstitucionales establecidas. Acta para la Reorganización Nacional del 24 de marzo de 1976, acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional del 24 de marzo de 1976, Estatuto para la Reorganización Nacional integrado por 14 artículos publicados el 29 de marzo de 1976, Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo, aprobado por la denominada Ley 21.256, realizada el 24 de marzo de 1976 y publicada el 26 de marzo del mismo año.
1994. La reforma de la Constitución de la Nación Argentina en 1994 es una importante modificación realizada al texto constitucional. Definió el mismo sobre cuya legitimidad plena no existía consenso y le otorgó rango a la constitucionalidad a los principales tratados de derechos humanos. Se concretó a partir de un pacto entre peronistas y radicales, Pacto de Olivos. Introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno y nuevos órganos de control. Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y tiene 17 disposiciones transitorias estableciendo, entre otras normas, el reconocimiento de los derechos de protección ambiental del consumidor, a la información, la acción constitucional de amparo simple y colectivo, los delitos contra la Constitución y la democracia, la preeminencia de los tratados internacionales, el voto directo y la reelección presidencial por una vez y acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación de los decretos por razones de necesidad y urgencia y el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de traslado de la capital de la República, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, etc. Esta presentación audiovisual fue realizada por los alumnos Maximiliano Díaz Heredia y Máximo Martín Huanca del Colegio ENET 1. Un saludo y hasta la próxima.